a todos por venir aquí a Corferias y la gente que está conectados vía streaming, muchas gracias. Entonces, tenemos la última presentación de hoy a Sarah Williams en Colombia 4.0, edición de IA. Pero ¿quién es Sarah Williams? Ella es la directora de Centro de MIT de Leventhal, profesora asistente de planeación urbana y antropología en MIT y el Centro Leventhal para urbanismo avanzado. Ella combina su entrenamiento en computación y ciencia para crear estrategias de comunicación que expone el talento humano a una audiencia más amplia para crear cambio cívico bajo el concepto de acción de datos. Ella publicó un libro recientemente por MIT, ha trabajado en muchos proyectos, una de las 25 planeaciones de tecnología por la revista Metrópolis. Recordemos que es una de las iniciativas del Ministerio para Tecnologías y Comunicaciones para acercar a la gente a la experiencia de personas que han sido muy galardonados y han hecho un gran esfuerzo para cambiar la sociedad y la tecnología en nuestro medio. Entonces, démosle un gran aplauso a Sarah Williams. Gracias por esa introducción. Solo quiero agradecer a los organizadores por invitarme. Ha sido unos fabulosos días en Bogotá y gracias por por darme el último espacio de la conferencia. Me encanta verlos. Entonces, yo soy la directora del Civic Data Design Lab del Leventhal Center para Urbanismo Avanzado. Es un centro interdisciplinario, tiene científicos de computación y creemos que juntar el trabajo interdisciplinario es que podemos cambiar el futuro, cruzando los límites y aprendiendo nuevas formas de trabajar. Soy muy interdisciplinar y entreno como geógrafa, arquitecta, planeadora urbana y científica de datos. Y yo junto estas habilidades para crear estrategias computacionales que realmente pueden afectar el cambio de políticas urbanas. Y esto lo escribo en mi libro Data Action, utilizando datos para el bien público. Hemos escuchado tanto de datos en esta conferencia. Les voy a mostrar proyectos donde siento que ustedes pueden tomar esos datos y tener un impacto. Entonces, en mi libro yo hablo de las acciones, los principios de Data Action. Entonces, esto ilustrará los principios a ustedes. El primer principio que creo que es muy importante cuando hablamos de datos, cuando hablamos de IA, es interrogar las razones que queremos usar los datos y determinar el potencial para tu trabajo para hacer más daño que bien. Entonces les daré un ejemplo. He estado trabajando en Nairobi, Kenia, por un tiempo. Estas son las calles de Nairobi, se ven así. Esto es normal allá. Y se ven muchas ciudades que se desarrollan rápidamente. Las ciudades están creciendo tan rápidamente que la infraestructura de transporte no puede mantener el ritmo. Entonces, en ese trabajando con modelos de transportación, no tenía información hacia dónde iban esos buses. Se pueden ver que estos buses representan la mayoría de vehículos en la carretera. Y para hacer un buen modelo o análisis de datos, yo necesitaba ese dato. Entonces decidí crearlo. Trabajé con la Universidad de Nairobi, el Departamento de Ciencia Computacional, para desarrollar una aplicación que cuando montamos esos buses podemos coleccionar la ruta y las paradas
creo que lo que es muy importante aquí es que cuando recolecto datos, me aseguro que los datos se recolecten por personas en el país y que la aplicación y la tecnología se cree por aquellos en el país donde trabajo, porque queremos que la tecnología se mantenga ya y que crezca. Entonces muchos de los estudiantes que trabajan en este proyecto hicieron sus propios pueblos y así es como logramos que se esparza la innovación tecnológica. Recolectamos los datos en GTFS. ¿Quién sabe qué es esto? ¿Cuánta gente sabe qué es GTFS? Uno, dos. Probablemente ya lo han utilizado. Es el formato de datos que se utiliza en Google Maps cuando te estás siguiendo a ti mismo. La razón que menciono esto es porque cuando recolectamos datos o conjuntos de datos para los sistemas de IA, siempre debemos buscar el estándar de datos, porque hay tantos softwares de open source disponibles y esto hace que los datos sean mucho más valiosos, porque al recolectarlo lo puedes utilizar en diferentes apps. En Nairobi tuvimos un hackathon para enseñarle a la comunidad local sobre este formato y a través de él ellos crearon 5 apps diferentes que utilizaban estos datos. Entonces abrimos los datos libremente y ellos construyeron programas y aplicaciones sobre estos datos con los cuales podían ganar dinero. También significó que fuimos el primer sistema de transporte formal en Google Maps. Entonces teníamos suficientes datos para permitir a la gente enrutarse en Google Maps. El formato se ve así. A medida que entran los datos, ven que va creando las carreteras. Y es muy difícil para una persona que no utiliza una app a interpretar estos datos. Entonces queríamos que todo el mundo tuviera acceso. Estuve en shock cuando cuando la gente no tuviera un mapa en su sistema de transporte. Entonces pensamos, ¿cómo traducir esos datos en algo que fuera un mapa para toda la gente de Nairobi? Entonces utilizamos algo similar a un mapa de Nueva York, del metro de Nueva York, o de Londres. Y en última instancia, desarrollamos este mapa. Y después lo que hicimos es que le pedimos a los conductores de los vehículos ayudarnos a editar el mapa. Y una de las cosas que ven aquí es que están utilizando una herramienta de planeación. ¿Por qué no hay mutatos en esta área? Y finalmente poder ver el sistema como un solo sistema permitió a la gente planear mejor para él. También permitió a las ONGs que trabajaban en Nairobi a verlo como un sistema que ellos pueden ayudar. Entonces estos buses mutatos son muy peligrosos. Entonces los multilaterales pensaban, son personas independientes, no son un conjunto, pero de hecho los manda un sindicato. Entonces pueden trabajar con esos sindicatos. Trabajamos con el gobierno para editar el mapa, con los usuarios para asegurar que lo pudieran entender, y en última instancia lo lanzamos en el periódico y se volvió muy viral y se volvió el mapa oficial de la ciudad por el gobierno de la ciudad. Y los periódicos nos permitieron meter insertos para que la gente pudiera tener el mapa. Este tipo de sistemas no solo están en Nairobi, existen en la mayoría de ciudades del mundo. Entonces nuestro trabajo inspiró desde Amán a Managua, y ahora tenemos una red de mapeo de estos datos y las personas nos han pedido si, de hecho trabajamos con un colega de los Andes, Universidad de los Andes, Eric, lo veré mañana, que hizo el mapa de Bogotá. Pero lo que es importante es que nosotros no mapeamos estos lugares. Nos reunimos, les enseñamos cómo hacerlos y ellos hacen el sorprendente trabajo de hacerlo, y ya pasó aquí en Bogotá. Entonces, volviendo a donde estaba, no hacer daño. Desde que hemos hecho el proyecto, tantas ciudades nos han pedido que lo hagamos para ellas. Y cuando vamos a la ciudad, hablamos con los transportadores, la comunidad,
y nos enteramos si mapear esto puede hacer más daño que bien. Y hay muchas ciudades que nos dicen que si hacemos un mapa que expone estos sistemas a la corrupción o al gobierno, y ellos proporcionan un servicio esencial para muchos ciudadanos que no pueden tener otra forma de transporte. Entonces, a veces no hacemos los mapas. Entonces, creo que es importante pensar en eso. Uno piensa que el mapeo es algo excelente, pero hay gente que puede ser lastimada por exponer este tipo de información. Entonces, el siguiente principio que hablo en el libro es compartir datos. Y yo creo que compartir datos es esencial para comunicar la necesidad para cambiar las políticas. Entonces, yo utilizo la visualización de datos para una forma de visualizar los análisis de los datos. No todo el mundo puede entender los algoritmos que utilizamos. Tal vez puedes abrir un conjunto de datos, pero si no lo pueden entender es muy difícil. Entonces, en otro proyecto hicimos una sociedad con el Programa Mundial de la Comida y ella está aquí en Colombia, pero construir equipos es muy importante para el trabajo que hacemos. Entonces hicimos esta sociedad con esta institución y la organización, la OIM, y con este equipo de personas sorprendentes, todo el mundo colaboró y entrevistaron a 5,000 personas en Guatemala, Honduras y El Salvador, y les hicieron preguntas de por qué emigraron, cuáles eran sus intenciones, cuáles eran las condiciones de su medio ambiente que causó la migración, y evaluamos a personas en regiones donde los migrantes los estaban regresando desde Estados Unidos, los estaban atrapando y los estaban regresando. Entonces también los evaluamos a esas personas. Y junto con eso, con el programa y el Instituto de Migración, creamos un reporte de nuestros hallazgos del conjunto de datos. Y creo que lo que fue muy importante es que queríamos otra forma de hacer estos datos y los resultados más asequibles. Entonces desarrollamos esta página web de los hallazgos que estaban en el reporte. Y la idea de la página web es que la gente pudiera interactuar y encontrar sus propios hallazgos en los datos. Entonces les mostraré un poquito, lo pueden ver en la página migration.mit.edu, pero empezamos contextualizando. Pero esta página web, debo decir, fue presentada por el Programa Mundial del Alimento en el Congreso para entender los problemas de la migración. Entonces podemos contextualizar el trabajo. Y no debe ser alguna sorpresa que la gran cantidad de refugiados y gente que busca asilo de los países en Norteamérica, de América Central, ha aumentado en los últimos años, y estudios han mostrado que la seguridad alimentaria, el clima, la violencia han sido los factores principales por la migración de esta gente. También hay una carga financiera muy grande de los migrantes, y pueden creer que solo en un año en Guatemala y los migrantes salvadoreños y guatemaltecos gastaron 2.5 millones de dólares para migrar, y esto se debe a que los migrantes usan medios irregulares para migrar y usan coyotes o algo por el estilo. Pero el gobierno norteamericano se beneficia de esa carga financiera que asumen esos migrantes, porque 73% de nuestra fuerza laboral en la agricultura consiste en migrantes. Sin embargo, gastamos 2.9 billones de dólares al año manteniendo a los migrantes hondureños y guatemaltecos por fuera del país. Entonces, de alguna manera es el dinero, y los migrantes están gastando mucho dinero, y estamos... Entonces 70% de los migrantes sí llegaron a su destino, 57% de los migrantes llegaron a su destino. Entonces todo el riesgo y todo
este peligro que asumen se pierde en muchos casos, pero algunas de las cosas que hice, que creo que es muy interesante en los reportes, es que descubrimos que los migrantes enviaban remesas al hogar que proveían necesidades básicas. Entonces muchas veces cuando hablamos de remesas, hablamos sobre añadir un cuarto en la casa o infraestructura de la comunidad, y también descubrimos que la idea era más que proveer comida o también casas o electricidad, básicamente las necesidades básicas, y se convierte, digámoslo, en este sentido, un servicio social para todos estos países. Y descubrimos que la inseguridad financiera impulsa la migración, y esto no es ninguna sorpresa. Ahora, este mapa de motivaciones, desde la economía, reunificación familiar, inseguridad, calidad de vida, es una motivación para migrantes de todos los niveles, de la clase media a los pobres, y antes se pensaba que los migrantes solo provenían de los más pobres, pero al final del estudio hicimos algunas recomendaciones para generar políticas públicas y generar caminos legales, pero en una de las cuales hicimos énfasis es hacer más caminos legales para que los migrantes ingresen al país. Y lo que era muy emocionante se debía a el equipo del programa, es que ellos dijeron que el reporte que hicimos en conjunto con el Instituto de Política Pública Migratoria, y fue apoyada por un número de senadores que se la presentaron a la administración de Biden. Meses después de la carta, Biden comenzó a hacer más incidencia para que haya más caminos legales para reducir la inmigración que es denominada como ilegal. Pero una de las cosas que en realidad uno quisiera saber después de la presentación en la audiencia parlamentaria era si esta visualización tenía algún efecto, impacto, y le preguntamos a la gente que estuvo en la audiencia parlamentaria qué pensaban sobre la visualización y cómo cambió la conversación. Y algunos de los comentarios de los asistentes de los congresistas fue que tener la capacidad de interactuar con los datos, de dividirlo, de encontrar sus propias ideas, en realidad les ayudó a confiar los datos que nosotros les proveemos, y así no tuviesen los datos en sus manos, ellos pudieron en realidad interactuar con ella y descubrir sus propias ideas y tener sus propias opiniones y sacarle el valor a esa información. Y yo creo que es el punto principal de la visualización de los datos. No todo el mundo puede ser un analista de datos, pero sí podemos proveerle las herramientas para que ellos se sientan con la capacidad de aprender e interactuar con los datos. En realidad ayudaría mucho a proveer mejores ideas. Y así es como llevamos de datos a acciones. Construimos equipos y hemos trabajado con el programa alimentario, con el proyecto Nairobi. Estamos, por ejemplo, trabajando con el gobierno, la comunidad tecnológica. Recolectamos datos de una manera muy singular, algunas veces datos que no existen. La organizamos y descubrimos que 2.2 billones de dólares gastan los migrantes, y usamos formas muy singulares para descubrir esos datos. Y triangulamos estos resultados con gente que tiene los datos y los unimos en un sistema de visualización para poder informar una política pública. Y digamos, esto conlleva a un círculo de conversación para que la gente adquiera nuevas ideas y puedan tomar mejores decisiones. Bueno, una de las cosas que yo creo que es muy importante es que hay que tener distintos modos de visualizar datos. Entonces hay una visualización interactiva, por ejemplo, pero en realidad queríamos tener algo que era más físico, más tangible, del mismo modo en que en Nairobi no todo el mundo puede acceder a la página web. Nosotros entonces hicimos un mapa, pero queríamos buscar una forma para buscar una visualización más física. Entonces tuvimos una idea de coger, digamos, un arte, y dijimos, podemos generar un tapiz de dinero. Ese era nuestro objetivo. Entonces, cuando la moneda, el bolívar, se devaluó, ellos comenzaron a hacer estas billeteras con la plata. Inclusive hacían animalitos. Entonces, podemos hacer un tapiz con dinero. Entonces hicimos dinero con los descubrimientos o los hallazgos de nuestro reporte. Entonces descubrimos que los migrantes producen 210 billones de dólares para los Estados Unidos, 71% de la fuerza laboral en la agricultura son migrantes, y el color verde significa, digamos, que la motivación es el cambio climático. Entonces este migrante está migrando, es color verde,
y entonces cada dólar representa un migrante en nuestro estudio. Entonces el tema es cambio climático, etcétera, etcétera. Ahora este es el dólar azul, que esto refleja las razones económicas por la migración, es decir, las deudas que los migrantes asumen. Digamos, la gran mayoría de vías para la inmigración están financiadas a través de deudas. Ahora, el amarillo representa el deseo de una mejor calidad de vida, y pueden ver que la motivación principal es que la gran mayoría de inmigrantes solo logran hacer $290 por mes en su país, y ellos se sienten que no tienen una decisión, que tienen que mejorar su vida. Ahora, este billete guatemalteco muestra que las remesas son 15% de su PIB, y 95% de las remesas que reciban son dedicadas a el sustento. Ahora, el morado muestra la seguridad. Seguridad como motivación. Lógicamente, una de las razones por las cuales los migrantes huyen es violencia, inclusive la doméstica. Y luego fuimos a trabajar con una organización que se llama Casa Tushán en la Ciudad de México. Casa Tushán, sí. Y ellos pues tienen casas en varios lugares, pero en realidad son migrantes de Centroamérica que llegan a México, pero se quedan ahí estancados y les ayudan a encontrar trabajo. Entonces trabajamos con estos migrantes para construir un tapiz, y este es el tapiz de dinero. Pueden ver que las razones económicas es la razón preponderante de la migración. Lo mostramos en la sede del programa alimentario en Roma, y cada uno de estos billetes uno podía hacer clic en una pantalla y pueden aprender la razón por la cual un migrante está haciendo ese camino. Entonces la idea es conectar los datos con el formato físico. Ahora, yo creo que lo que era muy maravilloso de este tapiz y esta visualización es que nos permitía tener una conversación sobre asuntos políticos y comenzar un nuevo diálogo a través del arte. Entonces, en vez del reporte típico y normal, podremos tener conversaciones, y esto en realidad se presentó en la junta directiva del programa alimentario mundial, donde gente alrededor del mundo venía y les ayudó a pensar sobre los problemas alrededor de la migración y recabar recursos para mejorar la condición de estos migrantes. Pero de nuevo, yo creo que es muy importante que las conversaciones que se iniciaron con estas herramientas ayudó a mejorar la calidad de vida de los migrantes para recabar más fondos para ayudarlos. Ahora, este tapiz está en la Bienal de Venecia, en Venecia lógicamente, y acabo de ganar un premio esta semana como uno de los proyectos con mayor impacto cultural, premio dado por el Consejo Europeo del Arte. Entonces convertimos una política de datos en algo que todo el mundo puede entender, y eso es llevar los datos un paso más allá. Ahora, otra cosa a la cual hablé, y ustedes pueden ver que muchos de estos proyectos se solapan entre sí. La idea es exponer sistemas escondidos. Expuse, digamos, las motivaciones de los migrantes. Se reveló, y revelar sistemas en realidad depende de la forma en que uno cuantifica los datos, pero toca revelarlos éticamente. Recuérdense, regresemos al primer principio, que no deberíamos hacer daño. Pero en este proyecto en realidad viajamos hasta China. No sé cuánta gente conoce este concepto de ciudades fantasmas. ¿Alguien? ¿Ciudades fantasmas? Levante la mano, ¿no? Bueno, entonces esas ciudades fantasmas son áreas que son propiedades vacías, inclusive ciudades enteras o barrios en China que nadie habita. Ahora, ¿dónde están las ciudades fantasmas? En realidad, no mucha gente lo sabe, solo los niveles del gobierno muy elevados. Pero saber dónde están es importante porque es un riesgo en el mercado inmobiliario. Entonces pensamos, ¿cómo podemos identificar dónde están estas ciudades? Entonces pensamos que una comunidad próspera necesita restaurantes, hospitales, escuelas, y si uno no tiene esas cosas aledañas, potencialmente uno se va a convertir en una de estas ciudades fantasmas, o la probabilidad aumenta. Entonces, China, los datos, conseguir datos es muy difícil, ¿no? Entonces lo que hicimos es que vimos a una red social que se llama Dianping, muy similar a Yelp, un sitio de opiniones sobre servicios y restaurantes, y sacamos información
de este aplicativo y también de Baidu. Y una vez obtuvimos una serie de ubicaciones residenciales, hicimos una grilla de 300 por 300 metros alrededor de cada ubicación residencial, y luego usamos el punto central de esa ubicación para medir qué tan lejos estaban los servicios de aquel lugar. Y una de las cosas que vimos es si la gente iba a ese lugar. Ahora, si tenía cero opiniones, pensamos que ese no era el lugar al cual va la gente o existe. Luego aplicamos el modelo Hanson de gravitacional que mide accesibilidad urbana. Y usamos ese modelo porque si yo vivo en un suburbio, pues yo estoy más dispuesta a trabajar, a viajar lejos para una tienda. Yo escogí vivir en los suburbios, entonces viajaré 20 o 15 minutos. Y si vivo en el centro de la ciudad, esperaría que las cosas estén más cerca. Y el modelo gravitacional de Hanson nos permite entender esto. Ahora, una vez tuve unos puntajes de pocos servicios, hice una correlación espacial para descubrir aquellas que están muy cerca entre sí, ya determinar cuáles espacios son fantasmas. Entonces yo creo que descubrir la verdad en el territorio es muy importante. Fuimos a Xi'an, a Tengyuan y a Zhengyu para verificar qué está pasando en el territorio. Entonces esto fue lo que vimos en Xi'an. Las áreas rojas son las ciudades fantasmas potenciales y descubrimos lugares como estos. Desarrollos, se construyó hace 5 años, estaban vacíos, el gobierno chino decía que el beneficio económico de construir esto era más importante que tener gente ahí. Entonces estaba creando trabajos en la construcción. Y dijeron quizá en 5 o 10 años alguien podría... Cuando hacemos inteligencia artificial o otro tipo de estudios cuantitativos es muy importante validar el trabajo, y pueden ver que de hecho yo lo probé para ver si funcionó, pero yo creo que la idea es desarrollar a la gente que ha hecho proyectos similares, y lo que queríamos hacer era hablar con gente en China sobre por qué estas ciudades fantasmas no. Y lo que yo hice es desarrollar esta página web que le permitiría a la gente entender pues la grilla. Digamos, los modelos algunas son cajas negras, uno no sabe qué entra, pero no sabe qué sale y qué sirve. Y eso toca ver qué tipo de servicios estaban cerca y para poder proveer servicios. Entonces es por ende que esta área puede ser una ciudad fantasma. Entonces también eso, digamos, le enseñó a la gente que entendía estos datos cómo mejorar las condiciones de sociedad para poder en realidad lograr que gente vaya, y nos encontramos con gente como ella, y ella fue planificadora de China y nos dijo que los desarrollos vacíos son muy controversiales porque en realidad están obteniendo mandatos del gobierno para que los hagan, pero digamos esta movilización en realidad le permitió a ella ser más honesta y tratar de explicar qué está ocurriendo, porque antes simplemente eran muy silenciosos. Entonces, por lo menos la visualización permitió generar más diálogo. Ahora, una de las conversaciones más emocionantes que tuvimos
hablamos con planificadores y también con desarrolladores inmobiliarios, y también hablamos sobre cómo esta burbuja inmobiliaria va a tener un impacto irreversible en la economía de China. Y vemos que el gobierno y los banqueros pueden afectarse. Entonces, si uno tiene un préstamo y el gobierno les da la tierra para desarrollarlo, ellos quieren que uno la pague, y esa es la forma de hacerlo, pero el gobierno no quiere, digamos, quebrarse. Entonces lo que está pasando es que el gobierno va a abrir un nuevo pedazo de tierra, le permite obtener un préstamo y se usa ese préstamo para pagar al próximo. Entonces se vuelve como un esquema piramidal esta economía inmobiliaria, y esto en realidad es difícil hacerlo. Y los académicos también nos dijo que el exceso de oferta es uno de los problemas más grandes, y aquí los datos simplemente para los planificadores, y la idea era transmitir esta idea a un público más grande. Entonces tuvimos una exhibición y aquí mostramos un mapa para que la gente podría ver fotos e imágenes de dron sobre las ciudades fantasmas. Lo que tratamos de hacer es crear un debate público para crear cambio, y cuando las conversaciones en realidad comenzaron a generarse, la idea es que estas conversaciones presionen al gobierno para cambiar sus políticas, y así la sociedad civil puede tener una incidencia. Y también pueden ver que la creación de equipos es bastante importante para crear narrativas alrededor de los datos para acción, y es esencial para comunicar unos resultados efectivamente. Datos y los equipos son vitales, y para eso necesitamos equipos especializados. No todos podemos enfocarnos en científicos de datos o en visualización, no todos podemos ser políticos, pero traer un equipo multidisciplinario y trabajar con estos equipos podremos generar un dato con mucho más impacto. Entonces uno puede ir más rápido, pero si uno va en conjunto, trabajar como un equipo, puede viajar más rápido y llegar al objetivo, porque se puede hacer una gran cantidad de análisis cualitativo, pero en realidad no podemos crear ese cambio, al menos que esto se haga en coordinación y grupo. Ahora en otro proyecto, ahora vamos a hablar de la ciudad de Nueva York. Entonces creo que los estoy llevando alrededor del mundo, pero acá en la ciudad de Nueva York, yo soy de Nueva York, tuvimos cerca de 4.000 páginas de POT, Plan de Ordenamiento Territorial, donde le dice uno dónde puede construir. Esto es así, son pedazos de papel, uno tiene que ir a instalaciones, a una bodega, a buscarlo. Entonces dijimos, ¿cómo traducimos todos estos datos textual en algo en que en realidad puede ser más comprensible para la gente? Entonces, para darles un poco de contextos, el ordenamiento territorial en Nueva York, todo el mundo tiene distinto código, y en realidad depende de dónde está la cuadra, qué anchos son las calles, qué tan lejos están del parque, cuál es el edificio alrededor de la calle. Entonces típicamente la gente tiene que cambiar su plan de ordenamiento territorial. En Nueva York tiene que contratar un experto, y eso cuesta $20,000 o $30,000 para saber qué pueden construir en un área. Ahora cogemos estos datos, lo codificamos en lo que nosotros llamamos un plano de reglas de ordenamiento territorial, una base de datos que nos dice todas las zonas, y los conectamos a un mapa, y luego creamos un modelo en 3D para crear un motor que nos permite determinar la masa. Y aquí pueden ver, digamos, estos 3 bloques, y pueden ver automáticamente que el área comercial se pueden tener instalaciones comunitarias, y también uno puede cambiar, digamos, el ratio de los tamaños de los pisos, y pueden tener una idea sobre cuánto dinero tienen que invertir. Y aquí puedes cargar los edificios alrededor, y después pueden en realidad
producto para que el desarrollador acceda a esa información y pueda planificar. Pero yo creo una de las cosas que no pensamos es que queríamos crear esos modelos, pero una vez tuvimos los datos categorizados nos dimos cuenta que podíamos comenzar a entender cómo pensar sobre el desarrollo en una ciudad. Entonces, si por ejemplo yo quiero ver el desarrollo en el barrio Chelsea, entonces tengo que hacer una búsqueda donde está una área de ordenamiento territorial en el cual yo quiero construir de tanta dimensión. Entonces simplemente busco en este mapa, busco el barrio Chelsea, quiero tener una tienda charcutería en el primer piso, quiero tener pisos residenciales en el tercero o cuarto, entonces simplemente filtro y puedo ver, digamos, los lotes aledaños a esa área y los otros edificios y para los cuales son usados, y aquí nos permiten saber qué está acá y pueden ver que no se puede desarrollar y queríamos desarrollarlo y luego podríamos ver no hay sonido, no. Entonces podemos cambiar una gran cantidad de diferencia. Entonces tenemos varias opciones. Entonces en los Estados Unidos nos podemos construir estos juegos y podemos decirle a la gente qué tan alto pueden construir. La otra cosa es que si un edificio tiene algunos conflictos con edificios vecinos, también aquí esos datos se pueden identificar. Bueno, uno aquí puede, digamos, planificar su desarrollo. Aquí, si la gente del vecino está dispuesta a pagarle los derechos. Entonces, estos son datos. Entonces, la idea es cómo podemos usarlos para políticas públicas. Listo, la podemos usar para inmobiliaria o para constructores. Pero la deuda para la construcción de vivienda pública en Estados Unidos era una deuda de 2.2 mil millones de dólares y tuvieron ciertas ideas. Por ejemplo, en la vivienda social, entre estos predios, instalar estos grandes edificios en la mitad, y ven lo horrible que se ve poner estos grandes edificios en mitad de los espacios de vivienda social. Entonces están buscando formas de salir de deuda. Entonces, ¿qué tal si vendemos estos edificios muy rentables y salimos de la deuda? Entonces, la idea era tratar de vender los derechos que no han sido desarrollados. Entonces, dejar las viviendas social tal cual es y venderlos en ejemplos anteriores. Entonces, ellos nos pidieron que si tienen todos estos datos, entonces para estimar cuánto dinero se puede ganar de esto. Entonces, simplemente aquí quisiera aplicar un estudio de caso acá en este edificio. Esta ya pasé sus 5 pisos y aquí hay derechos de aire que uno puede vender a otra propiedad. Derechos de aire, es decir, pisos que uno puede subir y pueden ser construidos hasta cierta altitud, pero toca comprarlos a pesar de todo. Entonces la idea es usar esa información. Entonces cogemos toda esa información para todos los sitios de vivienda pública en Nueva York y también visualizamos qué podría ocurrir si lo hacíamos. Entonces aquí podríamos ver todo lo amarillo, serían las altitudes adicionales en esos edificios, y usamos esas visualizaciones en reuniones comunales para apoyar esa política. Ahora, de traducir el texto a una base de datos y después ser capaz de crear estos cambios de entonces creamos este mapa para que se pueda tratamos de mostrar cómo los datos pueden ayudar a crearle valor para la ciudad. En este caso, ayudar a salir de la deuda a través del aprovechamiento
de los espacios de la vivienda social. Entonces les voy a mostrar otro proyecto cómo podemos cambiar las dinámicas de poder. Nos ayuda a cambiar esta dinámica. Usando datos, especialmente saliendo de la gente, entendiendo tampoco leer los datos. Sí, datos de Facebook. Y no solo de datos de Facebook, sino WhatsApp, Instagram, son la misma compañía. Y básicamente todos estos datos nos permitió saber la gente que estaba conectada a internet, el tipo de teléfono, la velocidad con que estaban conectados a internet, otro tipo de información. Entonces estábamos trabajando con Facebook, estábamos tratando de saber cómo estos datos en realidad podían usarse. Pero Facebook no me dio esto. Allá es el transmisor. Cuenta que la señal, la conectividad, las muestras por usuarios, la ubicación del usuario, y puede estar toda esa información para crear lo que yo digo, un índice de conectividad de las ciudades. Ese es el transmisor. Nos permitió a determinar lo que es internet. Entonces, cuando los datos en su teléfono, pero si no tienen conexión correcta, es muy difícil. Entonces, lo que tratamos de entender, tenía acceso a la internet. ¿Cómo? Entonces, aquí podríamos ver algo muy importante para la acceso. ¿Por qué se hace esa interferencia? Podía tener esta información en África, también uno podía ver qué estaba ocurriendo en África, pero Buda y Johannesburg y en otras ciudades tenían los mismos problemas. Y simplemente voy a regresar. Una de las cosas que es bastante loca sobre este proyecto es que pudimos descubrir este modelo y luego los gobiernos podían usarse para traer más datos a la comunidad. Cuando los recursos limitados, entonces tenía que usar los recursos muy eficientes. Entonces, tomé foto porque el primario lo usamos base a nosotros. Y después la idea es tener unos buenos aplicativos para poder un marco. Y Facebook en realidad no me permitía mantener estos datos, y para ellos en realidad era un ejercicio, y antes tenía mucho miedo para en realidad actuar sobre esto. Entonces fui a Facebook y traté de hacer incidencia y sobre cómo estos mapas podían servir, y yo creo que el problema acá era al mismo tiempo cuando este estudio se hizo, el escándalo de American Analytics, saltó a la luz pública, entonces estaban muy nerviosos y no querían hacer nada con riesgo, pero muchas compañías corporativas ahora tienen más datos que varios países. En los casos que del continente americano, lógicamente Facebook y Google tienen muchos más datos, y tienen que comenzar a pensar sobre cómo podemos hacer alianzas con aquellas compañías con el fin de hacer cosas que en realidad puedan proveernos un beneficio. Y yo creo que Facebook lógicamente se autorregulan, pero entiende por qué quizá no van a querer revelar los conjuntos de datos, y esto no es parte, digamos, de su modelo de negocio. Ahora los gobiernos en realidad
no piden a nosotros hacer algo porque en realidad se benefician de esta falta de innovación y aquí es donde debemos tener a alguien, intermediarios que nos permiten o le permiten a Facebook en realidad pensar sobre los problemas de privacidad y también trabajar con gobiernos. Y necesitamos incentivos para que trabajen en conjuntos, pero en realidad esto me rompió el corazón porque yo sé qué debo hacer. Entonces yo decidí trabajar con una iniciativa de diseño que se llama Campera, es una de acuerdos informales más grandes en Nairobi y alguna gente dice que es uno de los acuerdos más grandes en el continente africano y como dije trabajamos en conjunto para crear acceso al internet en uno de esos cubos rojos que vimos. Entonces la iniciativa de diseño completa puede codiseñarse con la comunidad y decimos tenemos internet en los públicos principales sobre lo que estábamos entonces. Esto estaba propiedad de la comunidad y era una herramienta que le servía para poder hacer esto. Y teníamos una marca para esto y justo después de COVID, al mismo tiempo que COVID. Entonces el acceso a internet inclusive fue más importante y sentíamos con tanta suerte. Claro, teníamos que ver cómo nos reuníamos con todo el mundo, pero empezamos a tener reuniones de qué era un hotspot, qué son los datos, tuvimos talleres y después le preguntamos a la gente de la comunidad que escribieran un RFP para un punto wireless. Entonces aprendieron habilidades de negocios. Hicimos una propuesta para cómo iban a sostener el Internet, para que nosotros no fuéramos los que la sostenían, sino que la comunidad lo hiciera. Y después seleccionamos 4 lugares y 4 líderes de la comunidad para tener el Internet. Aquí vemos los sitios que seleccionamos, colegio o un centro de comunidad, y tuvimos entrenamientos con ellos para hablar de qué era el Internet. Hicimos materiales de entrenamiento que dejamos con ellos online. Hicimos un punto de distribución utilizando una ONG local que se conectaba al gobierno. Esta es la forma que funcionaba la distribución. Y así es, este era el sistema con paneles solares. Y después construimos el proyecto y la gente cooperó. Y una de las cosas que fue más excitante de este proyecto es que no estábamos ahí, solo damos la ayuda en Zoom, pero todo fue construido por gente de Covera y después vimos, y después llegamos a la parte de datos. Y una de las cosas que pasan en Covera es que hay tantos estudios desde agencias multilaterales y ellos entran, investigan, hacen estas evaluaciones y los datos nunca lo regresan a los ciudadanos y nunca saben qué pasa con estos estudios y ellos obtienen ellos les quitan la información pero nunca escuchan qué pasó. Entonces pensamos, ¿no podrían ellos tener ganancias de poner las encuestas en los hotspots? Entonces cuando vas a Starbucks y tienes que ver un video antes de que te den internet gratis o en el aeropuerto. Entonces aquí en vez de eso la comunidad toma una encuesta y que se proporciona por las ONGs, pero como es una herramienta de la comunidad, esos datos son de la comunidad y la venden de regreso a la ONG. Entonces en vez de este comportamiento extraccionista, el tiempo que, digamos, la comunidad gasta, ellos retienen unas ganancias. Estará la app, puedes pagar por tiempo en la internet o puedes hacer la encuesta. Y una de las primeras encuestas que hicimos era que se estaba desarrollando una carretera y entonces hubo muchas demoliciones. Entonces les preguntamos a la comunidad si fueron afectados, necesitas asistencia. Entonces utilizamos esos datos para abocar por las comunidades de la comunidad. Entonces tomamos esos datos locales y les dimos el poder para hablar con el gobierno, para obtener los recursos que necesitaban. También agregamos sensores de calidad del aire y podemos ver que África no está en el mapa para la calidad del aire.
Entonces, al poner estos sensores en este hotspot, agregamos a Nairobi al mapa y hicimos lo mismo de nuevo con las ONGs. Entonces, cuando las ONGs quieren tener esos sensores, lo tienen que alquilar de la comunidad. Entonces, es otra forma de hacer un negocio sostenible. Entonces, pueden ver que el valor no es solo desarrollar la infraestructura, pero el desarrollo social. Hablamos de literacia, cómo construir el Internet, programas de negocio. Entonces, puedes traducir los datos en algo que crea cambio. Y esto de nuevo fue una gran sociedad entre la gente de Kenia y nuestro laboratorio de MIT. Y creo que se me está acabando el tiempo, pero les voy a mostrar un último proyecto. Voy a pasar por él en un minuto. Esto es un proyecto, hicimos todo este trabajo de migrantes de Centroamérica. Entonces también queríamos pensar en el África Occidental. Entonces, de nuevo con los mismas, el World Food Program y el Instituto de Políticas Internacionales de Alimentarios y otra organización internacional de la migración para crear un reporte. Entonces creamos esta visualización de información para contextualizar, que trata de contextualizar los problemas de la migración del África Occidental a Libia. Y lo que hicimos fue tomar un mapa y vimos el promedio, el camino promedio. Esto es el camino que va desde Mali a Trípoli y los riesgos que los migrantes enfrentan en el camino. Y contamos la historia de esa migración a través de estas ilustraciones. Pero lo que ven abajo es este conjunto de datos y este conjunto de datos lo obtuvimos de nuestra sociedad. Es un conjunto de datos que habla de riesgos de calor extremo, riesgos de traficantes, riesgos de exposición al calor, inseguridad alimentaria, para que puedan entender que cuando alguien migra en esta ruta, los muchos riesgos que enfrenten. Y el punto de esta visualización es mostrar qué tan dura es la migración. Tan pronto sale el migrante del África Occidental, instantáneamente son vulnerables a los traficantes que les dan información falsa o les piden sobornos o los ponen en centros de detención en Libia. Entonces, el objetivo era traducir los datos del reporte en una historia visual y lo utilizamos para hablar con donantes y personas que pueden ayudar a los migrantes en esa ruta. Entonces, muchos mueren en el camino, en el Sahara, y lo voy a dejar aquí. Estas son las formas que podemos tomar los datos a la acción. Espero haberlos inspirado para que piensen las formas en que ustedes pueden el trabajo que pueden hacer para que los datos lleguen a más gente. Muchas gracias y me pueden hacer preguntas. Tenemos tiempo para las preguntas. Hello, how are you? Can you hear me? Yeah. I would like to know what is the process to understand the relevance, how to choose the relevance of what data to show and what not to show. I imagine the research provide a lot of data. So what is the process to choose what are the relevant data to show and which not to show? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Lo que nosotros hacemos muchos análisis, cortamos y vemos los datos en muchas formas y nos hacemos preguntas específicas. ¿Qué queremos saber? Pero volvemos a este tema del equipo. Los expertos en políticas, la gente que trabaja en problemas migratorios, la gente que está en el suelo, saben lo mejor
dónde tenemos que tener el impacto. Entonces, nosotros debemos hacerlo juntos. Y creo que por eso enfatizo los equipos. Construimos los datos, lo miramos juntos y decimos, wow, tenemos que hablar de esto. Esto va a tener el impacto que queremos tener. Entonces, es pensar sobre el mensaje que queremos comunicar. Tengo una pregunta. Tu trabajo es muy inspirador. Yo estudié ciencia política y mezcla la parte social con tecnología. Puede hacer cosas excelentes en el mundo. Quiero preguntarte, ¿cómo obtuviste esos datos de Facebook de África? Porque para tener ese acceso a esa información pública debe ser difícil, ¿no? Facebook tiene una oficina de datos para el bien y los contacté. Y lo que fue interesante es que cuando hay sinergias trabajando con organizaciones, esa oficina de Facebook Data para el bien, ellos buscaban respuestas para buenas preguntas, pero ellos no tienen gente que sabe las preguntas. Entonces, cuando yo llegué y les dije, hey, tengo esta pregunta, dijeron, excelente, hagamos la sociedad, trabajemos juntos. Entonces, no fue fácil. Yo hago que suene fácil, pero es construyendo relaciones y confianza y tener conversaciones que pudimos desarrollar la relación. Técnicamente, para acceder a esos datos, mis estudiantes deben ser empleados de Facebook. Entonces, ellos financiaron a mis estudiantes para trabajar, ellos financiaron sus PhDs, pero esta es la forma que se puede hacer. Yo creo que hay gente en la comunidad de tecnología que quiere hacer el bien y no saben cómo. Y esta es una forma que podemos crear esas alianzas. Gracias por tu conferencia. Yo estoy muy interesado en la programación. ¿Tienes algún tipo de plan o alianza con el gobierno colombiano para implementar este tipo de programa con los migrantes y también con el transporte? Eso es una. Y la otra es, ¿tienes algún tipo de sugerencia? Tal vez eres familiar con la situación colombiana de diferentes sectores. ¿Tienes alguna sugerencia de utilizar los datos abiertos que nuestro gobierno tiene para mejorar el desarrollo colombiano? Espero trabajar más con Colombia. No tengo alianzas ahora, pero espero que pueda hacer alguna. Me encanta pensar en formas que podemos utilizar estas habilidades para resolver problemas en Colombia. Así que dímelo tú. Y cómo salgo con las ideas de cómo mejorar Colombia. Tendría que hablar con ustedes. ¿Cuáles son sus problemas? Y siempre empieza con una conversación y después podemos pensar cómo esas alianzas se pueden hacer, porque ustedes saben cuáles son los problemas. Lo que yo digo, utilicen su superpoder para que yo pueda utilizar mi superpoder de datos y juntos podemos hacer el bien. Espero. Muchas gracias a todos por venir al evento. Ahora Colombia 4.0 se acaba. Tenemos la última conferencia a las 6. Pero quiero un aplauso para nuestra conferencista. Gran aplauso. Y ahora decir la respuesta porque además se las otras compañeras. Entonces, va
Vamos a ir a la persona que levante la mano, el que primero la levante. Si varios la levantan a tiempo, miramos de pronto para hacer entonces una rifa. Hemos finalizado nuestro encuentro en este momento. Pero hey, no te quedes con toda la información. Compártela con el mundo en redes sociales utilizando el hashtag Col40. Y recuerda, esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial.